escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hay tres reacciones apóstatas a la segunda venida de Cristo: la emocional, la intelectual y la volitiva. O sea que las emociones, la mente y la voluntad argumentan en contra de la segunda venida de Cristo. El diablo odia la idea de la segunda venida de Cristo, porque entonces Satanás será sentenciado y su reino de pecado y terror será destruido. Pero también será el tiempo cuando los santos serán honrados, glorificados y bendecidos. Por eso el diablo usa toda la artillería del infierno contra la idea de la segunda venida de Jesucristo. Primero, el argumento emocional. En los postreros días vendrán burladores. Pedro está diciendo que habrá aquellos que se burlarán de la segunda venida de Cristo. Ahora, una burla es un sustituto de la sustancia. Muchas veces cuando un hombre está perdiendo un argumento, recurre al sarcasmo, a la burla, al ridículo. Cuando los hijos de Dios estamos firmes en nuestra fe y convicciones, somos objeto de burla y de escarnio. Se nos ridiculiza. Quienes viven una auténtica vida cristiana serán perseguidos y vilipendiados. Si del Señor Jesucristo se burlaron, ¿por qué no de nosotros? Jesús mismo dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Anota el margen Marcos 5, verso 40. Y se burlaban de él. Y cuando Jesús iba hacia el Calvario, lo hizo en medio de burlas. Veamos Lucas 22, verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. ¿Se puede imaginar eso? Golpeando a Jesús, burlándose del Hijo de Dios. Así que, si se burlan de usted en el colegio o en la universidad o en el lugar donde trabaja, porque usted mantiene firmes sus convicciones cristianas y las demuestra, tiene muy buena compañía, la de Jesús. Recuerde que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Por qué algunas personas se vuelven tan negativamente emocionales acerca de la segunda venida de Cristo? Porque están viviendo en la suciedad del pecado. Cuando alguien se burla de Cristo es porque aún es pecador no arrepentido ni salvado. Los burladores viven en sus propias concupiscencias y tienen las iniciales del diablo grabadas en sus corazones. Aquellos que se burlan de las cosas santas y sagradas están cubiertos con las huellas digitales del pecado. Pero ¿sabe qué? Dios también se reirá de ellos. Busque Proverbios 1:24. Por cuanto llamé. Y pudiera ser que Dios esté hablando a alguno de ustedes ahora mismo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré de vuestras calamidades, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Está diciendo: te irás riendo hacia el infierno, pero una vez ahí, ya no reirás.
Hay un proverbio popular que dice: el que ríe al último, ríe mejor. Los burladores se mofan y dicen: ¿y dónde está la promesa de su venida? Los apóstatas no solo se contentan con no creer en las cosas sagradas, sino que tienen un diabólico deseo de burlarse de las cosas santas. Hubo un emperador romano llamado Julián. Cuando él era joven, dijo conocer a Jesucristo y ser un cristiano, pero en realidad nunca fue salvo. Y abandonó la fe que una vez profesó y se convirtió en un apóstata. Y persiguió a los cristianos ferozmente y se burló de la fe. Julián el apóstata tenía un amigo llamado Agatán. Habían crecido juntos, eran como hermanos. Luego cada cual siguió su propio camino. Después de muchos años se volvieron a ver. Agatán era un cristiano fiel y servía abnegadamente a Jesús día tras día. Y cuando Julián se encontró nuevamente con Agatán, Julián decidió burlarse de la fe de su amigo y le dijo: ¿y cómo está tu amigo el carpintero de Nazaret? ¿Tiene suficiente trabajo? ¿Puede subsistir como carpintero? Y Agatán respondió: oh sí, Julián, tiene mucho que hacer. De hecho, ahora mismo está muy ocupado terminando el ataúd en el cual enterrará tu imperio. Estas palabras de Agatán fueron proféticas, porque 2 años más tarde, Julián encontró la muerte en el campo de batalla y su imperio comenzó a derrumbarse. Y la tradición dice que cuando Julián estaba moribundo, puso su mano sobre la herida por la cual se le escapaba la vida, la vio manchada de sangre y haciendo un puño con su mano y levantando ese puño hacia el cielo gritó: «¡Has vencido, Galileo!». Los burladores tienen un argumento emocional contra la segunda venida de Cristo. Segundo, el argumento intelectual. Mire los versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que estos apóstatas estaban diciendo es: si Jesucristo fuera a venir en poder y gloria, y va a haber nuevos cielos y nueva tierra, eso significa que habrá una interrupción en el reino de las leyes naturales. Están tratando de dar la impresión de que como intelectuales han estudiado el asunto y han descubierto que desde la creación nunca ha sucedido nada parecido, y que todo lo que la ciencia puede hacer al respecto está disponible para nosotros. Por lo tanto, al descubrir este universo físico y material, no hay ninguna razón para creer que Jesucristo vendrá otra vez, o que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Amigo, esto es absoluto materialismo. Miran a la creación solo desde la perspectiva científica, apelando únicamente a la inteligencia, con el argumento de que no hay razón para creer que nada cataclísmico vaya a pasar. Por eso dijeron: todas las cosas permanecen como son desde que los padres durmieron, dando a entender que desde los ancestros, cuando ellos se murieron, las cosas siguen exactamente igual. Y en la actualidad hay personas que piensan de la misma manera. Oh, no hay que preocuparse por la segunda venida de Cristo. Mi abuelo me decía que el bisabuelo de él le contaba que el bisabuelo de él también hablaba sobre el asunto. Nada va a pasar, las cosas seguirán como están. Me puedo imaginar a un pequeño niño en los días de Noé, hablando con su papá y diciéndole: papi, quiero decirte algo. Hay un hombre llamado Noé, y mientras hablábamos con él, nos dijo que Dios va a destruir el mundo por medio de un gran diluvio. Él está construyendo una enorme casa que la llama arca, y nos dijo que si queremos, nosotros podemos entrar en esa arca con él cuando Dios mande el diluvio. Pero dice que para que entremos en el arca, tenemos que creer en su Dios. Papá,
Yo no quiero morir en el diluvio, lo que quiera que ese diluvio signifique. ¿No crees que deberías ir a hablar con el señor Noé sobre este asunto? El padre del pequeño empezó a reír. ¿Por qué te ríes de mí, papá? Oh, hijo, lo siento, no me estoy riendo de ti. Solo que recordé que cuando yo era un pequeño niño como tú, fui a jugar con mis amigos y ese viejo loco estaba construyendo esa cosa que llama arca. Y él nos dijo la misma historia que les ha dicho a ustedes ahora. Y me río porque, tal como tú, fui a decirle esas cosas a mi papá. ¿Y sabes qué? Mi papá me dijo que su papá le contó la misma historia. Hijo, olvídate del diluvio. Nadie jamás ha visto un diluvio. Ni se sabe lo que es un diluvio. Hijo, desde el tiempo de tu tatarabuelo, las cosas han sido como son ahora. Y ese es el argumento. Esa es la forma en que la mente natural piensa. Está el argumento emocional. O sea, los pecadores caminando tras sus propias concupiscencias. Este es el argumento intelectual. Todas las cosas continúan como siempre fueron. Nunca ha sucedido algo cataclísmico y nunca sucederá. Tercero, el argumento volitivo. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Sabe lo que ellos hacían? Veían lo que les convenía. No querían saber, no querían entender, porque si admitían la verdad de que Cristo vendría por segunda vez y vendría como juez, eso significaba que ellos debían cambiar de estilo de vida. Así que si ignoraban esta verdad y la sacaban de sus mentes y la expulsaban de su corazón y la negaban, eventualmente desaparecería. Voluntariamente se volvieron ignorantes. Y no pueden encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. Pedro habla de hombres que odian la luz, y la odian porque sus obras son malas. Estos ignoran voluntariamente, y el mundo está lleno de ellos. Y cuando usted les habla de estas cosas, ellos se burlan de usted. Y no es que ellos no puedan saber, es que ellos no quieren saber. El problema no está en sus cabezas, el problema está en sus corazones. El capítulo 1 de Romanos habla de aquellos que son ignorantes voluntariamente y a sabiendas suprimen la verdad. Así actúan los apóstatas emocionales, intelectuales y volitivos. ¿Cuál es el lado apostólico de este asunto? Pedro tiene 3 respuestas apostólicas para afirmar la segunda venida de Jesucristo. Primero, su memorable promesa. Verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Memoria de qué palabras? Pues las palabras de la promesa. Vea el verso 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora vayamos al verso 9. El Señor no retarda su promesa. Y un poco más adelante en el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es lo que está diciendo? Está haciéndonos recordar las memorables promesas de Jesús. Él ha prometido que regresaría de nuevo. Cuando el general Douglas MacArthur abandonó las Filipinas temprano durante la Segunda Guerra Mundial, dijo, regresaré. Y así lo hizo. Y fue un día extraordinario. Y MacArthur solo fue un ser humano. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dijo, regresaré otra vez. Y Pedro en su epístola nos dice, recuerden, tengan memoria de las promesas del Señor. Usted sabe que el nuevo nacimiento es muy importante, y sin embargo, solo se lo menciona en el Nuevo Testamento 9 veces. El bautismo es una maravillosa doctrina, pero solo se lo menciona 20 veces en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento, tan importante como es,
se lo menciona solo 70 veces en el Nuevo Testamento. Pero en lo relacionado con la segunda venida de Cristo, solo en el Nuevo Testamento encontramos más de 380 claras referencias a este evento. Esa es la razón por la que Pedro dice, hay que recordar las palabras de los apóstoles y de los profetas. En la Biblia, 1 de cada 25 versículos se refiere al regreso de Jesús. Dios así lo ha prometido y Dios no miente. Segundo, su maravilloso poder. Recuerda lo que ellos estaban diciendo. Decían que todo continuaba lo mismo y que no había ninguna alteración en el reino de las leyes naturales. Y Pedro les dice, ustedes son volutivamente ignorantes de dos cosas. Veamos el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro lo que está diciendo es, señor escéptico, señor apóstata, ustedes dicen que jamás nada cataclísmico ha pasado. ¿Y qué dicen de la creación? Dios habló y todo fue creado. Los universos aparecieron en el espacio. Solo con su palabra creó el sol, la luna y las estrellas. Puso al planeta Tierra en una órbita determinada en el espacio. ¿No es eso lo suficientemente cataclísmico para ustedes? Los escépticos y los apóstatas de nuestros días están tratando de encontrar el origen de la vida. Amigo, no se preocupe por eso. Más bien, hablemos del origen de la materia. Y si usted dice, bueno, la vida comenzó espontáneamente en un caldo primordial, ¿de dónde vino y cómo apareció ese caldo primordial? De la nada, nada puede surgir, excepto cuando Dios habla, y de la nada lo creó todo. En el verso 6, Pedro hace referencia al diluvio, y eso fue también un evento cataclísmico. Dios con su poder hizo la creación. Y Dios con su poder envió el diluvio. Y Pedro dice, ¿cómo pueden decir que Dios no interviene en la historia? Enfrenten los hechos. Y si ustedes tratan de explicar la creación sin un creador, son ignorantes por su propia voluntad. Amigo, piense en esto por un momento. Es una necedad inexplicable el creer que todo simplemente sucedió y que de la nada surgió todo. Y el argumento que Pedro presenta es que lo hizo Dios, y lo hizo todo, y lo volverá a hacer de manera diferente, y no será por medio de un diluvio, sino por medio del fuego. Veamos el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra? Pues la de Dios que los creó, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note la frase, guardados para el fuego. En el griego, eso literalmente significa que los cielos y la tierra son como un depósito de fuego. La naturaleza subatómica del universo nos dice que todo no es en realidad materia, tal y como la conocemos, sino fuego. Investigue un poquito sobre este asunto y descubrirá, como yo lo hice, lo siguiente. Pensábamos que la parte más pequeña de la materia era el átomo. Pero los científicos han estudiado la naturaleza del átomo y han descubierto que en el átomo hay un núcleo y que ese núcleo tiene una carga electrónica positiva. Y girando alrededor de ese núcleo, en ese infinitamente pequeño átomo, hay electrones. Y estos electrones tienen una carga eléctrica negativa y giran alrededor del núcleo a una velocidad increíble. Y esto es lo que yo leí al respecto. Algo extraordinario acerca de los electrones en el átomo es que giran alrededor del núcleo billones de veces en cada millonésima de segundo. Y eso, mi amigo, es una velocidad incomprensible, por decirlo menos, billones de veces
en cada millonésima de segundo. El núcleo cargado positivamente y los electrones cargados negativamente. Por lo tanto, se atraen, se cohesionan, se unen fuertemente. Ahora, esta fuerza eléctrica nadie en realidad sabe lo que es. Se la puede describir, pero no sabemos lo que es. Alberto Einstein dijo antes de morir que él esperaba descubrir lo que era la electricidad, pero nunca pudo hacerlo. Y podemos de alguna manera poner esto en proporción matemática, pero no sabemos cuál es la fuerza que los mantiene cohesionados. El núcleo en sí mismo tiene neutrones y protones. Los neutrones son neutrales y no tienen ninguna carga. Los protones son positivos. Así que no hay una fuerza negativa que los sostenga en el núcleo. Sin embargo, no se separan. Y aunque los velocísimos electrones en el exterior tratan de separarlos, ellos permanecen cohesionados. ¿Qué es la causa de esta fuerte cohesión? Pablo, escribiendo a los colosenses acerca de Jesucristo, les dice: todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que esto literalmente significa? Que es Cristo quien lo mantiene todo cohesionado, ya sean los planetas en sus órbitas en el espacio, o los electrones girando vertiginosamente alrededor del núcleo del átomo. Cristo es, por así decirlo, la supergoma del macrocosmos y del microcosmos. Y todo está cargado con fuego. Mejor dicho, todo es fuego, porque todo está hecho de estructura molecular. Lo que vestimos, lo que comemos, donde vivimos, lo que tenemos, todo, absolutamente todo, tiene una estructura molecular. En Hebreos 11:3 leemos: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿No es maravilloso e increíble cómo la Biblia sabía todas estas cosas muchísimo antes de que Einstein las descubriera? Jesús, con su poder, todo lo mantiene bien cohesionado. Ahora escúcheme. Cuando Él deje de hacerlo, veremos un cataclismo que el universo jamás lo ha visto. Si Pedro lo entendió de esa manera o no, él menciona que lo que dice es por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Dice: ustedes apóstatas que se burlan de la segunda venida de Cristo, les hago acuerdo, primero, de que sus memorables promesas son ciertas, y segundo, de su soberano poder. Y no quiero que se olviden de su misericordiosa paciencia. Veamos el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Se puede imaginar el estruendo que habrá cuando Jesús deje de sostener todas las cosas? Aquellos que dicen que todo comenzó con una gran explosión no tienen ni la menor idea de lo que será la gran explosión cuando todo termine. Y Pedro continúa diciendo: y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
¿Qué significa esto? Que Dios no quiere que usted se muera y se vaya al infierno. Si Jesucristo hubiera venido ayer y usted no es salvo, su destino en el infierno está sellado por toda la eternidad. Pero Dios mantiene la puerta de su misericordia abierta para usted, porque Él es un Dios misericordioso. Dios está esperando que usted sea salvo. Y a lo mejor usted diga, bueno, si Dios es tan misericordioso, no debo preocuparme. Pues sí que debe preocuparse. Mire lo que dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá. No debe jamás olvidar que juntamente con la misericordia está la ira de Dios. Y ambas cosas son atributos de Dios. Si usted ve a Dios solo en su ira y no en su misericordia, eso es solo parte de la verdad. Si usted ve a Dios solo como misericordia y no ira, eso es solo parte de la verdad. Y cuando usted hace una parte de la verdad, toda la verdad, esa parte de la verdad no dicha, se torna una mentira. Hay la misericordia de Dios y hay la ira de Dios. Y aunque Dios no quiere que nadie perezca, el día del Señor vendrá. Alguien muy sabiamente dijo, aún ahora las rugientes aguas de la ira de Dios furiosamente se estrellan contra la represa de su misericordia. Uno de estos días, la misericordia debe dar paso a la ira, porque el día del Señor viene. Yo no sé cuándo se salvará la última persona antes de que la novia del Señor, la iglesia, esté completa. Y la trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán, y seremos arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire. Yo no sé cuándo sucederá eso, pero sí sé que el Señor viene, y viene pronto. Hace algún tiempo ya hizo noticia un transporte militar, un avión C-130, que se estrelló contra el costado de un hotel en un pequeño pueblo en Indiana. 9 personas estaban en ese hotel el momento en que el avión se estrelló, destrozando todo y derramando gasolina que convirtió a ese lugar en un infierno. Los huéspedes del hotel perecieron entre las llamas
y 2 personas que comían tranquilamente en un restaurante junto al hotel también murieron. ¿Se puede imaginar estar en el hotel o en el restaurante y de súbito morir e ir al cielo o al infierno? Si usted hubiera estado en ese hotel o en ese restaurante y hubiera muerto, ¿en dónde estaría ahora? O si hubiera sido uno de los tripulantes del avión que se estrelló, ¿en dónde estaría ahora? Si Jesucristo viniera ahora mismo, ¿cuál sería su destino eterno? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, súbitamente, en forma cataclísmica. El Señor es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué es lo que usted debe hacer para no perecer? Arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio en la manera de pensar. Arrepentimiento en el idioma griego es metanoia, que significa un cambio mental. O sea, he estado confiado en mí mismo, viviendo en el pecado, yendo por este camino. Pero tengo un cambio de mente radical y dramático y me arrepiento, doy media vuelta, abandono el pecado para seguir a Jesús. Quito a mi yo del trono y por fe le digo a Jesús: Señor, de una vez por todas y para siempre confío en ti. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando pueden honestamente decir: Pastor, si Jesús viniera hoy como ladrón en la noche, yo no estoy seguro de mi salvación? Piénselo por un momento. Ahora, recuerde que Dios no quiere que nadie perezca. Jesús no quiere que usted muera y se vaya al infierno. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque Dios no quiere que nadie perezca, hay una sola condición para no perecer: el arrepentimiento. Ya lo dijo Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es